¿Es malo poner árbol de Navidad? La verdad bíblica e histórica que muchos no conocen. A veces, el tema del arbolito de Navidad se siente más polémico que la misma cena navideña. Quizá te ha pasado algo parecido a esto. Estás poniendo las luces con tu familia y de pronto alguien dice: "Yo ya no pongo árbol porque eso viene de cosas paganas". O te mandan un video donde usan Jeremías 10 para decir que tener árbol es pecado. Y tú te quedas pensando: ¿entonces estoy mal por ponerlo? ¿Esto de verdad viene de algo malo? Vamos a ponerle calma al tema y verlo con Biblia en mano, pero también con historia en la mesa. Primero, ¿de dónde sale realmente el árbol de Navidad? Los historiadores coinciden bastante en esto. El árbol de Navidad, tal como lo conocemos hoy, un pino o abeto decorado dentro de la casa, nace en la Europa central, especialmente en Alemania, entre los siglos XV y XVI. Eran sobre todo cristianos, muchos de ellos protestantes, quienes traían un árbol verde a sus hogares y lo decoraban para celebrar el nacimiento de Jesús. En algunas regiones se hablaba del árbol del paraíso, usado en obras y celebraciones cristianas que recordaban el huerto del Edén y el árbol de la vida. Y con el tiempo, ese símbolo pasó a las casas como parte de la fiesta de Navidad. Hay leyendas que dicen que Martín Lutero, impresionado por las estrellas brillando sobre los árboles en una noche de invierno, llevó un pino a su casa y lo decoró con velas para recordar que Cristo es la luz del mundo. Aunque la historia tiene parte de tradición y parte de leyenda, sí sabemos que en el siglo XVI los cristianos alemanes ya usaban árboles decorados en Navidad. Más adelante, en el siglo XIX, la costumbre se hizo famosa gracias a la realeza. Una imagen de la reina Victoria y el príncipe Alberto con un árbol decorado en el palacio se hizo famosa en los periódicos y la tradición se regó por Inglaterra y luego por Estados Unidos. ¿Había pueblos paganos que usaban ramas verdes en invierno? Sí, muchas culturas antiguas usaban ramas de siempreverde para simbolizar vida en medio del invierno o para fiestas del solsticio. Pero el árbol de Navidad cristiano, como tradición concreta, un pino dentro de la casa, decorado para celebrar el nacimiento de Jesús, aparece mucho más tarde, ya dentro de un contexto claramente cristiano, no como un ritual pagano reciclado tal cual. Segundo, ¿y Jeremías 10 no está hablando del árbol de Navidad? Este es uno de los pasajes que más se usan en videos y cadenas para atacar el árbol. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Jeremías 3:4. A primera vista, suena igualito a un árbol decorado, pero si lees todo el contexto, Jeremías está hablando de ídolos. El árbol se corta, se talla, se convierte en figura y se adora como un dios. No está describiendo gente colgando esferas para recordar el nacimiento de Jesús, sino personas que se fabrican un dios de madera y lo adoran. En otras palabras, el problema de Jeremías no es el árbol como planta, ni las decoraciones en sí, sino la idolatría. Si alguien convirtiera su árbol de Navidad en un objeto de culto, le rezara, le ofreciera cosas, le atribuyera poder, ahí sí estaríamos en un pecado clarísimo. Pero eso es muy diferente a usarlo como adorno para recordar la vida, la luz y la esperanza que tenemos en Cristo. Tercero, ¿entonces el árbol es pagano o cristiano? Aquí es donde muchos se enredan. Históricamente, sí existieron símbolos paganos con ramas verdes, pero el árbol de Navidad como tal nace en un contexto cristiano en Alemania, muchos siglos después de la Biblia, como una forma de adornar la celebración del nacimiento de Jesús, y con significados que apuntaban a Cristo, vida eterna, luz, esperanza. Teológicamente, la Biblia no manda poner árbol, ni tampoco prohíbe ponerlo. No hay un versículo que diga, en diciembre pondrás un árbol en tu sala, ni otro que diga, maldito el que cuelgue esferas. Es una costumbre cultural. Por eso muchos cristianos serios y bíblicos dicen algo como: el árbol no es bíblico, en el sentido de que la Biblia no lo manda, pero tampoco es antibíblico mientras no se convierta en idolatría.
Romanos 14 nos da un principio muy importante para temas como este. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5. Pablo está hablando de días especiales, comidas, costumbres. La clave es, hazlo para el Señor y sin juzgar al hermano que lo vive distinto. Cuarto, ¿qué hago si me siento incómodo con el árbol? Aquí viene la parte práctica. Si tú, en tu conciencia, sientes que el árbol de Navidad te estorba, te hace ruido o te recuerda cosas que no quieres, tienes toda la libertad en Cristo para no ponerlo. Nadie te puede obligar. La salvación no depende de eso. Tu casa no es menos cristiana por no tener un árbol. Pero también, si en tu corazón tú ves el árbol como un simple adorno, una forma de hacer tu casa más acogedora en diciembre, y lo usas para recordar que Jesús es la verdadera vida que nunca se seca, entonces no estás en pecado por ponerlo. El punto no es el pino, el punto es el corazón. Un consejo sencillo. Si el árbol te roba la paz, no lo pongas. Si el árbol no te roba la paz, pero se está comiendo el lugar de Cristo, te endeudas por las luces, haces todo por la foto y casi ni piensas en Jesús, entonces revisa tus prioridades. Si el árbol es un adorno más y al verlo aprovechas para hablar con tus hijos de la cruz, del árbol de la vida, de la luz de Cristo, entonces lo estás usando como herramienta, no como ídolo. Quinto, cuidado con usar el tema para condenar a otros. Aquí es donde muchas familias se hieren sin necesidad. Hay quien dice, si pones árbol, él es mundano. Y del otro lado alguien contesta, si no pones árbol, eres religioso y fanático. Y al final el enemigo feliz, porque logró dividir a los hermanos por un tema que la Biblia no trata como salvación. La Escritura sí es clarísima en otra cosa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Éxodo 23:4. Eso sí es mandamiento directo. Cualquier cosa, árbol, regalo, fiesta, tradiciones, que ocupe el lugar de Dios en el corazón, se vuelve un problema. No es el objeto en sí, es el lugar que ocupa. Por eso, más que discutir si el árbol tiene origen pagano o no, la pregunta más honesta para cada uno sería, ¿estoy usando esta tradición para recordar a Cristo o solo para seguir la moda? ¿Este árbol me acerca a Jesús, me da oportunidades para hablar de Él, o solo es una competencia de quién decora más bonito en Instagram? ¿Estoy amando más los adornos que la presencia de Dios en mi casa? Antes de terminar, quisiera dejarte esta reflexión. Imagina tu sala sin nada de decoración navideña, sin árbol, sin luces, sin moños. Solo tú, tu familia y una Biblia abierta en Lucas 2, leyendo el nacimiento de Jesús, orando juntos y dando gracias por la salvación. Si esa escena te llena el corazón, entonces ya entendiste lo esencial de la Navidad. Todo lo demás, incluyendo el árbol, es opcional, decorativo y secundario. Si decides tener árbol, que sea un recordatorio, no un centro de adoración. Puedes colgar una cruz, un versículo o simplemente usarlo como excusa para sentarte con tus hijos y contarles la historia del verdadero regalo de Dios al mundo. Y si decides no tenerlo, no vivas con culpa ni con miedo a lo que digan los demás. Vive con la tranquilidad de que estás obedeciendo a Dios según la luz que tienes en tu conciencia y la guía del Espíritu Santo. Los invito a que me acompañen en la siguiente oración. Señor Jesús, gracias porque tú eres el centro de la Navidad, con árbol o sin árbol. Líbrame de todo espíritu de idolatría y de todo temor religioso. Enséñame a vivir estas fechas con libertad, pero también con responsabilidad, honrándote en cada decisión que tomo. Que en mi casa se hable más de tu cruz que de los regalos, más de tu amor que de las decoraciones. Y cuando vea luces, pinos o villancicos, recuérdame que tú eres la verdadera luz que brilló en la oscuridad. En tu nombre oramos. Amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.